que su desprecio hacia lo que no es el área 1 sanitaria se reduzca a considerar que un helicóptero medicalizado, que es lo que tienen la mayor parte de las autonomías españolas, es una ocurrencia, refleja su alejamiento de la realidad de Cantabria. Que usted, cuando considera la España despoblada y la Cantabria vaciada, no se plantee que el problema es que viviendo en algunos pueblos de Cantabria se está a hora y media de la asistencia hospitalaria y que la solución es un helicóptero que te coloca a 20 minutos y que usted lo ridiculice, es tan absurdo y tan ridículo como lo que hace la Consejería de Presidencia cuando, al referirse al helicóptero del 112, para intentar paliar esa carencia que es vergonzosa, dice que el helicóptero del 112 está medicalizado. Y luego llega al Parlamento y a preguntas de este partido dice, no, hombre, medicalizado no, pero es medicalizable. Si le pusiéramos cosas, nos serviría como una ambulancia. Pero no lo está. Pero bueno, para coger gente accidentada en la montaña nos vale. Pero para recoger a nuestros ancianos cuando tienen un ictus, no nos vale. Y para atender a nuestros ancianos o a nuestros mayores que viven en los pueblos y que tienen que esperar que llegue una ambulancia desde Valdecilla y tarda hora y media y otra hora y media en volver y se nos mueren por el camino, no nos vale. Pero a usted le parece que es un chascarrillo. Eso refleja su capacidad personal y la de su partido. Datos. Por cierto, fantástico que haya crecido la inversión en educación, pero si no crece en educación concertada, solo crece la pública, por mera transmisión. Si crece la pública porque estamos cerrando líneas de concertada y obligamos a los colegios a quitar esas líneas en los cursos, evidentemente la concertada no crece. Datos. Empresas públicas. Las empresas públicas, el entramado de empresas públicas que han creado teóricamente para dar servicio a los ciudadanos y en la práctica para montar chiringuitos en la que colocar a sus afiliados, esencialmente el PRC en las que le voy a nombrar, nos cuesta a los ciudadanos de Cantabria 150 millones de euros. 150. De los cuales, más datos. Transferencias, es decir, pasta que les vamos a dar vía presupuestos porque asumimos que sin esa pasta no sería viable Cabárceno. 102 millones. Pérdidas del entramado público de chiringuitos de Cantabria y empresas públicas. En el año en curso, 39 millones. Pero como somos capaces de mejorar, porque no queremos dejar a ningún afiliado atrás, en el 2022 ya tienen ustedes previsto que su entramado público de chiringuitos y empresas públicas al servicio del ciudadano va a perder 43 millones. ¿Más datos? Pues más datos son que para 5 egresados que consigue la Fundación Comillas tiene un presupuesto de 6 millones. Que Sodercan va a perder en el 2022 28 millones de euros. Que Cantur va a recibir una transferencia de dinero público este año de 18 millones y medio de euros. Cabárceno, la joya turística de España, la que recibe más turistas que ninguna otra atracción turística, ningún otro punto de interés turístico de España, va a perder 18 millones de euros, porque no da abasto a colocar regionalistas, afiliados, porque no da abasto a comprarle la carne, el suministro a sus amigos. 18 millones y medio de euros de aportaciones, pero es que después de 18 millones y medio de aportaciones, tiene previsto unas pérdidas de 2 millones de euros a mayores para superar los 20 millones en total. Esos son los datos de la Cantabria que usted defiende. La Sociedad de Cultura del señor Zuluaga va a recibir 9 millones y va a perder 14. Es una operación matemática espectacular. Y le vamos a dar otros 10 millones a la Fundación del Centro Tecnológico y Logístico de nombre impronunciable que no sabemos muy bien a qué se dedica. Esa es la Cantabria que ustedes defienden. Dicen, no, es que ustedes dicen no a Cantabria. ¿Qué es negar Cantabria? Negar a Cantabria es no hacer aquello para lo que los ciudadanos nos han elegido, que es servir a los intereses de nuestra región, a los intereses de nuestros ciudadanos. Mire, hace ya 3 siglos
que Adam Smith definió que la riqueza de una región no es la riqueza de sus gobernantes, en aquel momento el rey. Ustedes siguen pensando en esa mentalidad. La riqueza de un país es la riqueza o la suma de la riqueza de las riquezas de sus ciudadanos. Solo una población próspera hace a una región próspera. Unos gobernantes prósperos normalmente se corresponde con una región empobrecida. Y en eso estamos. No negamos Cantabria, no negamos la realidad de servir a nuestros ciudadanos. Lo que negamos es una forma de servicio basada en el nepotismo, en la corrupción de baja intensidad, en el chanchulleo, en el chiringuito, en esta forma de gestionar lo público como si fuera el corral de mi casa. Esa es la política a la que llevan los cántabros, desgraciadamente, acostumbrándose 20 años. A que un hijo de cada familia pueda entrar en Cabárceno, solo uno, para que nos voten los demás. A que si queremos algo tenemos que ir a pedírselo al alcalde del PRC porque nos hace el favor. Esa es la política a la que ustedes quieren acostumbrar a sus ciudadanos. Y para eso, ¿qué necesitan? Lo que tenemos en este presupuesto: gasto desmesurado y opacidad. ¿Qué es opacidad? En las empresas públicas vamos a dejar de hacer el inventario. Ya lo hacen en Madrid. ¿Para qué nos vamos a molestar nosotros de tener un inventario en el que los ciudadanos sepan la cantidad de chiringuitos que estamos montando? No le tenemos. Y además vamos a eliminar la necesidad de los planes de actuación, porque he visto que somos incapaces de conseguir planes de actuación y que sin esos no podemos realizar aportaciones, nos los cargamos. Pero es que lo habían aprobado ustedes hace 3 años. Ya, hombre, pero esas eran buenas intenciones. La realidad de nuestra gestión nos dice que somos incapaces de hacer las cosas bien. Y cuando digo bien, digo cosas legalmente correctas y cosas buenas para la región de Cantabria. Y no las hacen ninguna. Y las que hacen, los requerimientos formales para controlar una correcta ejecución del gasto, los suprimen. Todos. Se los cargan todos. El año pasado fue el año en el que la ley de acompañamiento se cargaba el silencio administrativo positivo. Se cargaba el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta favorable en el supuesto de que la Administración no hiciese nada. Ya nos lo cargamos el año pasado. Este año nos cargamos la capacidad del ciudadano de controlar a la Administración. Es más, nos cargamos la propia capacidad de nuestra Administración de controlarse a sí misma. Nos cargamos la propia capacidad de nuestra Administración de controlar qué va a hacer el sector público de chanchullos con el dinero que les demos. Evidentemente no supone ningún problema generar un plan de actuación para una empresa eficiente. No es ningún problema, es mandar las cuentas y la previsión de presupuestos como cualquier empresa. Es un problema cuando no tenemos ni idea del número de trabajadores que tenemos en una empresa, cuando no sabemos cómo les vamos a contratar, cuando solo sabemos quién va a ser el directivo. ¿Qué es lo que ha crecido en Cantabria en el último año? El número de altos cargos, un 70%. O sea, es normal que el número de altos cargos del Gobierno de Cantabria, que lleva acumulando personal durante casi 40 años, haya crecido un 70% con ustedes en los últimos años, en los últimos 2 años. Es normal. O sea, no se paran a pensar que la forma en la que están vampirizando a la sociedad y a la administración pública es inadmisible, es sonrojante, es tan absolutamente vergonzosa que se tienen que ir cuando salimos a decírselo, porque ya ni siquiera soportan que se lo digamos. Esa es la realidad en la que estamos. Esa es la realidad en la que su presidente tiene que irse cuando vamos a tomar la palabra. Esa es la realidad. 2.000 personas contratadas, 2.000 personas contratadas por ese sistema de entramado institucional. 2.000, que se suman a los 25.000 funcionarios que tenemos en el Gobierno de Cantabria. 25.000. Tenemos una filosofía en la que cuando los servicios no funcionan, lo achacamos permanentemente a los recursos. La otra opción sería achacarlo a la falta de gestión, a la falta de eficacia en la gestión, a pensar que con esos recursos una empresa privada podría funcionar sobradamente, o 3. Aquí lo que hacemos es acumular recursos. Y hemos acumulado en recursos humanos 25.000 personas. Calcule que cada 30 personas aproximadamente es 1 millón de euros. 25.000 personas contratadas. Ojo, fundamentales. Todos los recursos que tenemos en el Gobierno de Cantabria son fundamentales. Tenemos administrativos que son esenciales. Tenemos médicos que son esenciales, por supuesto que sí. Tenemos inspectores que son esenciales. Todos los puestos del organigrama de la Fundación Pública en Cantabria son esenciales. Pero la gestión que estamos haciendo de los recursos es tan ineficaz, son ustedes tan inútiles gestionando el día a día de la comunidad,
que un ganadero no puede bajar a pedir una guía para su animal hasta 2 días después, porque tiene que pedirla por teléfono, porque el funcionario le han dicho que no le atienda ese mismo día. Porque somos incapaces de presentar un escrito en el registro porque hay que pedir cita. Y es el registro, que es lo que la ley me reconoce para poder hablar con la Administración. Y le tengo cerrado, porque teletrabajo. Somos tan espectaculares en la gestión que hemos puesto a los conserjes a teletrabajar. Esa es la realidad de la gestión, excepto alguna consejería meritoria que ha entendido que no había una cobertura para ese teletrabajo y ha mantenido a sus funcionarios trabajando. Pero la mayoría se ha abandonado a, no es un problema de gestión, las cosas funcionan solas y así nos va. Incremento desmesurado de la deuda, incremento desmesurado de los recursos y cada vez peor prestación de los servicios a los ciudadanos. Somos incapaces, a pesar de que la Consejería de Economía no sabe qué hacer con el gasto en sanidad y que, como muy bien decía el consejero, y es una de las grandes fresas de esta legislatura, con el tiempo el gasto real irá asemejándose al gasto presupuestado. Somos incapaces de tener médico en los servicios de Valdecilla y volcamos todos los recursos en Valdecilla. Tenemos tan claro, o tienen ustedes tan claro, que Valdecilla es el estandarte de la capacidad de nuestra región, que acumulamos recursos uno encima de otro en Valdecilla y para eso, desgraciadamente, abandonamos a nuestros pueblos. Hemos cerrado 20 consultorios. Somos incapaces de hacer las sustituciones de los médicos en los servicios de sanidad. Somos incapaces de cubrir las plazas de pediatra. Tenemos un sistema educativo que genera 20 médicos de familia al año y no se quedan. Que genera 5 o 6 pediatras al año y no se quedan. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de gestión es tan brillante que les ofrece exclusivamente contratos temporales. Porque somos incapaces de finalizar una oferta pública de empleo que ustedes sacaron en el 2017 y son tan inútiles, porque no hay otra palabra para explicarlo, son tan inútiles que llevan 4 años y una pandemia en la que se convirtió en un recurso escaso e imposible de valorar y fueron incapaces de fidelizar a los profesionales. Les formamos, les damos educación, les damos las prácticas, les damos todo y luego les obligamos a irse porque no les facilitamos la estabilidad necesaria para seguir. Esa es la realidad de un gobierno inútil y desconectado del pueblo de Cantabria. Antes les he hablado de la desconexión que existía entre el pueblo y la ciudad, de la imposibilidad de tener un servicio sanitario de calidad viviendo no en San Roque de Riomera, me da igual Campó, me da igual cualquier pueblo de Cantabria, que por carretera está a más de 1 hora de Valdecilla. Si no vives en el área 1, sufres una brecha sanitaria que te impide recibir un servicio razonable. Pero es que la desconexión, y eso es lo grave de este asunto, ya no es entre el pueblo y la ciudad. La desconexión, y es lo que sufren nuestros ciudadanos, y eso es lo grave, es entre unos políticos a los que el éxito electoral les ha endiosado, en los que justifican todo por el resultado electoral de hace 2 años, y a partir de ahí se han olvidado de gobernar. En unos políticos que no tienen el menor interés en favorecer y en prestar servicio a los ciudadanos, en dar satisfacción a las necesidades de los ciudadanos, en que Cantabria mejore. Les importa un pimiento. El único objetivo de estos políticos es ganar el próximo compromiso electoral. Por eso nos endeudamos hace 4 años a lo grande y nos vamos a volver a endeudar ahora. Porque solo les preocupa una cortina de humo, una película que vender y ganar las próximas elecciones. Y lo demás, que es el día a día del ciudadano, el que seamos la comunidad a la cola de España en recuperación, que lideremos solo las listas en dificultades para llegar a fin de mes de las familias que ya tienen problemas reales. Les importa un pimiento. Ha pasado muy abajo en su pirámide de Maslow. Se han endiosado de tal forma que solo les preocupa oírse a sí mismos y contarle a los demás lo maravillosos que van a ser los años que están por venir. Porque el día de hoy y el año que viene, y eso lo reflejan estos presupuestos hasta la perfección, lo único que reflejan es su inutilidad, su ineficacia y, en consecuencia, su irresponsabilidad. Son los presupuestos más irresponsables posibles en manos de un partido regionalista absolutamente irresponsable.